Suena el silbatazo Suena el silbatazo inicial. Arranca el partido más importante. Bienvenidos a la Casa del Mundial. El estadio está lleno, la pelota ya rueda y aquí comienza la Casa del Mundial. Las 48 selecciones ya están en la cancha. Los jugadores, las sedes, las boletas, las noticias, el calendario. Cada jugada bien analizada. Aquí no se pierde ni un minuto del partido. Porque el Mundial no empieza cuando rueda la pelota, empieza cada mañana. No se pierda la Casa del Mundial por Colmundo y nuestras plataformas digitales. 7:12 de la mañana, bienvenidos a la Casa del Mundial, la sección que le cuenta todas las novedades de la Copa del Mundo, datos, acontecimientos históricos, anécdotas, y hoy tenemos algo especial, algo que normalmente sale un poco de lo convencional. Saludo también a Andrés Muñoz y a Juan Diego Molina desde Cali, desde Medellín, que nos acompañan en esta sección de la Casa del Mundial. Señores, 127 días nada más, 127 días para que ruede la pelota, y yo los saludo con datos, porque siempre es importante recordar esos acontecimientos históricos. Francia 1998, el mundial con más anotaciones hasta el momento en la historia, 171 tantos se marcaron en esa Copa del Mundo, y la final con más goles fue la de Suecia 1958, donde Brasil venció al anfitrión 5-2, una nueva corona para el Rey Pelé en esa oportunidad. Bienvenido a la Casa del Mundial, Andrés Muñoz. ¿Qué tal, Alejandro? Saludo cordial a todos los que hasta ahora están obviamente pegados a toda la mejor información del Mundial a través de la Casa del Mundial de ASB Sport. Le voy a dar una noticia que lo va a dejar frío. A ver. Escuche esto. Parqueaderos para el Mundial 2026 ya cuestan más que comprar la boleta más barata. Ese es mi titular. Más tardecito, en un ratico, le cuento de qué se trata. Bueno, va a estar difícil entonces utilizar automóvil o vehículo durante el Mundial. Buenos días, Juan Diego. 127 días nada más para que ruede la pelota. 127 días, Alejandro. Un saludo para todas las personas que se conectan desde la multiplataforma. Pues también otra cosa, aquí les dejo la información y titular, y es que van a utilizar el Mundial como un test para lo que también serán los Juegos Olímpicos. Se van a unir estas dos grandes citas orbitales. Más adelante les adelantaremos un poco más de lo que será esta noticia. Bueno, eso no es un dato menor. Recordemos que Uruguay a esta altura del partido todavía reclama 2 Copas del Mundo que no tienen su palmarés, que ganó en los denominados Juegos Olímpicos, que en ese momento no era nada que ver, no tenía nada que ver con el Mundial, pero para ellos, como no existía la Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos era como una Copa del Mundo. Por eso siempre se habla de que Uruguay no tiene 2 Copas del Mundo, sino tiene en total 4. Y eso es una discusión que durará por los siglos de los siglos, como se diría en la religión católica. Hoy tengo un tema especial, pero vamos a hacerlo con un cambio de frente en la Casa del Mundial. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. Si yo le pregunto, Juan Diego, sobre los siniestros en los mundiales, lo tenebroso, lo oscuro, ¿cuál se le viene a la mente? El primero que se le venga a la mente que usted diga, este siniestro marcó esta Copa del Mundo. Siniestro, ¿te refieres a un accidente? En general, alguna campaña oscura, algún hecho delictivo. Ah, ya, claro, obvio. Sí. Pues creo que lo primero que se me viene a la cabeza es el tema del primer mundial en el que Italia no fue. Italia no fue porque quería que ese mundial se haga en territorio europeo, pero también recordemos quién era el presidente o el dictador de Italia en ese momento, que era Mussolini, que deseaba mostrar esa superioridad italiana frente a los demás y quería utilizar como plataforma al Mundial de Fútbol. Después se decidió que el Mundial se hiciera justamente en Uruguay, dándole ese galardón por haber sido campeón del mundo, e Italia en tono de protesta no participó en ese primer Mundial. Y tampoco participó Colombia porque no era federativo en ese momento, porque invitaron a todas las selecciones de Sudamérica en esa primera edición del Mundial. Bueno, buen dato, buen acontecimiento. Andrés Muñoz, para usted, ¿cuál es el siniestro que marcó una Copa del Mundo? Pues yo creo que hay un siniestro que inclusive toca a Colombia, que a pesar de que ya la selección acababa de quedar eliminada,
fue en Estados Unidos 94 la muerte de Andrés Escobar, Total. a su regreso a Colombia. Ese es el siniestro que yo recuerdo más fuerte. Y tal vez lo recordamos más fuerte porque nos impactó de lleno a nosotros. Marcó un antes y un después en las Copas del Mundo, pero nos mostró la triste realidad que vivíamos en ese entonces. Y como lo dijo un colega, Iván Mejía, demostraron que este era el país del narcotráfico. Y así quedó plasmado con ese hecho de Andrés Escobar. Bueno, señores, ¿por qué traigo a colación este tema de los siniestros? Porque hoy vamos a dedicar este espacio precisamente a esos escándalos, a esos siniestros, a estos actos que fueron más allá del deporte y que colocaron una parte oscura en las Copas del Mundo. Usted habló, por ejemplo, Juan Diego, del Benito Mussolini, el dictador italiano. Bueno, le cuento que en Italia, en 1934, que fue el primer mundial que acogió ese país, se utilizó como herramienta o propaganda fascista. Existen testimonios de presiones directas a árbitros y dirigentes. Hay una frase muy conocida en ese entonces que decían ganar o morir. Por supuesto se reflejaba una hostilidad completa durante ese torneo que digamos para muchos no fue casualidad que Italia ganó en medio de sospechas, de amaño y bajo un dictador como Mussolini, Juan Diego. Sí, miren que a la larga el propio Mussolini pues consiguió el objetivo, logró el objetivo 4 años después de querer tener ese mensaje o al menos esa plataforma para enviar el mensaje que deseaba tener y que realmente no es, que fue la primera vez de algo que iba a ser, llamémoslo tendencia en los mundiales, porque también no podemos obviar que el tema político y deportivo se junta en muchas ocasiones, así que a la larga lo consiguió. Miren que muchos países en esa época ir a jugar contra Italia realmente lo único que era preocupación, porque los estaba mirando el Duce. Lo estaba mirando el duro de duros para ellos, ¿no? 1962, Andrés Muñoz, y acá llega un hecho que hasta este momento todavía es recordado e incluso se hace un acto conmemorativo y es la Batalla de Santiago. 1962 fue el primer mundial donde asistió Colombia, pero uno recuerda ese partido entre Italia y el conjunto chileno, el conjunto local, donde Italia pasaba por un momento difícil, donde se estaba apoyando mucho el tema de la prostitución, maltrato infantil, bueno, muchas problemáticas sociales, y salen a ese partido los italianos y en acto, digamos, de mostrar algo de apoyo a los chilenos o que no los trataran mal, sacan claveles blancos que envían a la tribuna, empiezan a lanzar, y eso jugó totalmente en contra de ellos. La tribuna, los asistentes a ese compromiso, lo que hacen es devolverles esos claveles blancos, y durante el compromiso lo que es una guerra campal. Vemos jugadores con la cabeza rota, lesionados por todas partes, 2 expulsados. De ahí nace también el tema de las tarjetas, tanto la amarilla como la roja, como una medida disciplinaria. Y al momento de hoy se recuerda ese partido que finalmente ganó Chile, avanzando a los cuartos de final, como la Batalla de Santiago. Así es que precisamente en ese momento el contexto es importante recordar lo que sucedía en el mundo, en el ámbito político. Venía la tierra, pues, y todo el orbe lógico de salir de lo que era la famosa Guerra Fría en esa época entre Rusia y los Estados Unidos. Obviamente los ánimos, todo esto se vino a condensar en ese Mundial de Chile en 1962 y pues lógico estalló en ese momento. Se viene y se crea todo el tipo de sanciones para el fútbol que finalmente pues obviamente lo único que ha hecho es enriquecer el espectáculo como tal, pero lo que se vivió fue muy difícil. Este año se cumplen 64 años de eso. De la Batalla de Santiago, sí señor. Y vea que no pararon los escándalos en Sudamérica, porque si vamos al Mundial del 1978, es un Mundial donde gana Argentina, pero bajo una dictadura, bajo la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Lo más curioso de todo, y queda como la goleada de escándalo, es en las semifinales, donde Argentina sí o sí tenía que ganar por un amplio resultado a Perú, porque Brasil había hecho su tarea y le había ganado a Polonia. Y ese partido lo gana 6-0 Argentina, que termina yendo a la final a enfrentar a Países Bajos o a Holanda, como se le conocía en ese momento. Pero lo cierto es que después de que se acaba el compromiso, después de que ya pasa a un segundo plano esa semifinal, se conoce que tanto militares como altos directivos, digamos que de la cúpula militar de Argentina, visitaron el Banco de Perú antes del compromiso.
y curiosamente el director técnico de ese entonces de la selección peruana hace una rotación completa de su nómina titular en una semifinal, que es algo atípico, porque ya uno conoce el equipo base, el equipo titular, y pues termina perdiendo 6-0, Juan Diego. Sí, es ahí donde mencionamos temas de la interferencia política en el fútbol, que ojo, también hay que recalcar que este equipo de Argentina era un gran equipo, era un equipo que no podemos negar, o no solamente le podemos adjudicar lo ocurrido con el tema Videla y la dictadura militar a la victoria de esta Copa del Mundo, porque eh, se, me, se me olvida el nombre del central, Pasarela es el nombre del central, gran central de Argentina en esa época, que está en el top de los mejores jugadores de esta historia, y también hay que recordar eso, o sea, no tenemos que dejar atrás el gran equipo que tenía Argentina. No, no, claro, y Y no liderado por olviden, Kempes y todo. y no olviden que en ese Mundial, Argentina 78, Johan Cruyff no asistió por su protesta Exacto. frente a la violación de los derechos humanos que sucedía en el país del sur del continente. Y hay muchas cosas alrededor, muchas historias, algunos dicen que leyenda, otras personas dicen que es absoluta verdad. Lo que sucedía mientras que se jugaba la final de la Copa del Mundo en el Estadio Monumental de River, ¿no? Cómo se asegura que las fuerzas, obviamente leales a Videla en ese momento, que era el dictador del país, pues empezaron a asesinar estudiantes y jóvenes que protestaban contra el régimen, tirándoles desde un avión hacia el Río de la Plata. Hay muchas historias que se tergiversan a esto, pero lo único que es cierto es que en la mano oscura del fútbol estuvo ahí en ese Mundial de Fútbol 78. Sí, señor, eso sí es cierto. No es fácil jugar una Copa del Mundo bajo una dictadura militar. Hablemos del que usted trajo hoy y puntualizó, Andrés Muñoz, que es el de 1994, el que nos impacta a nosotros de lleno. Si bien es cierto, Colombia hizo una eliminatoria casi perfecta, terminó invicto, 4 victorias, 2 empates. Entre esas 4 victorias, una no esperada, un 5-0 a Argentina en el Monumental, una Argentina que venía haciendo muy buenas participaciones en Copas del Mundo y en Copas América, y una selección a la que apenas le marcaron 2 goles en toda la eliminatoria, tanto así que Pelé dijo, esta selección puede ser campeona del mundo. Lamentablemente fue que nosotros nos comimos el cuento, llegamos relajados a esa Copa del Mundo y pasó un hecho que hasta este momento, para muchos, no solamente para los colombianos, sino lo hablo a nivel mundial, global, es el hecho más siniestro en la historia de los mundiales, y es ese autogol de Andrés Escobar en el partido frente a los Estados Unidos, segundo partido de la fase de grupos, que termina inclinando la eliminación de la selección Colombia, que por más que ganó su tercer partido ya no le alcanzaba el puntaje para avanzar a los octavos de final, y unos días después del regreso de Andrés Escobar a territorio antioqueño, pues lamentablemente pierde la vida por un desadaptado en temas de apuestas, que supuestamente lo mataron por eso, fue porque esa persona que disparó el arma había apostado a la selección Colombia de que llegara un poco más adelante en esa Copa del Mundo. Hasta este momento, yo le pregunto, Juan Diego, ese acto marcó la realidad que vivía el país, un país donde el narcotráfico nos tenía totalmente consumidos. Sí, yo creo que ese acto, siendo el más lamentable junto al asesinato de uno de los árbitros en 1989 en Colombia, marca un antes y un después para esa misma selección y para lo que es el fútbol colombiano en general. Marca también al Andrés, al equipo en el que estaba y a todo lo que hay alrededor de la ciudad de Medellín, que también fue muy afectada. Pues la historia no solamente habla de que el señor había apostado por Colombia y le había hecho perder plata, no, de lo que se tiene entendido es que durante el viaje regresando a Colombia, Andrés Escobar, que era una de las personas más prudentes que tenía esa selección, por no decir el más, le dijo justamente a los jugadores jóvenes y a esos jugadores que les gustaba la fiesta, señores, no salgan, no vayan, quédense en la casa, quédense tranquilos. Él fue a una fiesta, fue a una reunión y se encontró como a estos mágicos, llamémoslos de esa forma, como les decían en esa época, se los encontró en un lugar, lo empezó a insultar, Andrés se quiso ir y fue un guardaespaldas el que le disparó al señor Andrés Escobar y el que acabó con su vida. No fue la persona como tal, fue uno de los guardaespaldas de esos mágicos que estaban en el lugar en donde se acontecía. Imagínense, la persona que no salía
el caballero del fútbol, como le llaman, pagó una de las cosas más horribles que hemos vivido en Colombia en temas de fútbol. Andrés, se dice que a veces por valientes o por ser un poco más de carácter, mostrar un poco más el carácter, terminan siendo afectados en todo este tema de la violencia. Y es que en una entrevista también Pacho Maturana dijo que les había informado de mantenerse fuera de Colombia un tiempo mientras se bajaba un poco el ambiente hostil de la eliminación de la selección Colombia de ese mundial. Sin embargo, salió Andrés Escobar y dijo, alguien le tiene que colocar la cara al país. Y pues tomó la decisión de venir a Colombia cuando la mayoría del plantel sí, digamos que esperó que bajara un poco la hostilidad y disfrutó sus vacaciones en otros países e incluso en otros continentes. Tal vez pecó de valiente en esta Andrés Escobar, Muñoz. No, pues era su forma de ser, él era uno de los líderes y una de las caras visibles precisamente del elenco colombiano, y él siempre tenía muy claro que él regresaba inmediatamente terminaba el Mundial a su ciudad. Son cosas de la vida, cosas que pasan y que inclusive Pacho Maturana, como usted lo dice, le advirtió a los jugadores, muchos de ellos hicieron caso, muchos de ellos se quedaron en los Estados Unidos pasando unos días, inclusive cuenta la historia cómo Carlos Cepeda Valderrama el mismo día que había sido asesinado la noche anterior, él estaba aterrizando en Bogotá precisamente y cómo se le acerca una azafata a contarle la noticia dentro del avión cuando había llegado a Bogotá. Pero aquí la realidad es que él no pecó, él hizo lo que sus convicciones le decían que tenía que hacer y lo que nos mostró siempre en la cancha, la persona que puso la cara frente al equipo y frente a todas las situaciones que vivía la selección Colombia en esa época. Señores, hasta acá esta primera sección de los siniestros o capítulos oscuros en la historia de los mundiales. Nos queda una segunda parte porque nos quedamos en Estados Unidos 1994 y tenemos que contar otros acontecimientos no muy lejanos, como por ejemplo en Qatar, donde murieron muchos constructores solamente por el tema de crear nuevos escenarios deportivos y no les prestaron nunca las garantías de seguridad. Pero eso lo tocaremos en otra sección. Vámonos con extra porque Andrés Muñoz nos tiene información sobre la rentabilidad de los parqueaderos durante la próxima Copa del Mundo. Atención, atención, hay noticia de último minuto en la Casa del Mundial. En el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a mostrar uno de sus mayores costos ocultos, el estacionamiento. En varias sedes estadounidenses, el precio para dejar el vehículo supera el valor de la boleta al estadio. Incluso en partidos de fase de grupos, la logística del acceso se perfila como uno de los gastos más altos para los aficionados. En Los Ángeles, una de las sedes más demandadas, los pases diarios de parqueo alrededor del SoFi Stadium se venden entre $250 y $300. En contraste, las boletas de categoría 3 para partidos de primera fase oscilan entre los $140 y $180. Según los rangos oficiales dibujados por la FIFA, en la práctica, estacionar cuesta un 70% más que el ingreso al estadio. El impacto no solo financiero, los parqueaderos con tarifas más bajas en esta ciudad están ubicados a más de 1.5 kilómetros del estadio, lo que implica caminatas de más de 20 minutos antes de llegar a los filtros de seguridad para eventos con alta asistencia. Esto se traduce en mayores tiempos de ingreso y salidas congestionadas. Continúen en Bogotá. Ya sabe, Juan Diego, si va a ir al Mundial, alquile bicicleta o coja autobús. No vaya a pedir un automóvil porque le sale más costoso que la misma boleta. 7:30 de la mañana, hasta acá la sección de hoy de la Casa del Mundial. Nos encontramos mañana puntualmente a las 7 de la mañana, pero siga con más información acá en ASB Noticias y recuerde que la sección de la Casa del Mundial es presentada por Bodytech. Se acaba el tiempo por hoy. Mañana volvemos a jugar este partido. La Casa del Mundial, donde el fútbol se vive como se juega. La Casa del Mundial, por Colmundo y nuestras plataformas.